Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Chávez Hernández del grupo DCM 109 de la carrera Desarrollo de Software. En este video daré mi reseña sobre el libro El Túnel. El principal autor de esta obra es Ernesto Sabata. Los principales personajes de este libro son Juan Pablo, María, Allende y Hunter. Sin más, comencemos. La historia comienza en una galería de arte, en el cual Juan Pablo exponía su pintura. En esta escena nadie le prestaba atención a su pintura, más que solamente una persona, una mujer. Él, viéndola desde lejos, queriendo acercarse a hablarle, ella comenzó a alejarse y entre la multitud se perdió. Entonces, durante varios días generaba varias escenas y probabilidades en su cabeza en el cual, ¿qué es lo que pasaría? Él se preguntaba, ¿qué es lo que pasaría si ellos dos se lograban a reencontrar? Días después, él caminando por la calle, se encontró desde muy lejos, la vio a esa mujer. Entonces, él decidió, en vez de acercarse a hablarle, decidió seguirla. Él entonces la siguió hasta un gran edificio en una compañía en la cual ella trabajaba. Él decidió esperar a la salida de todos los empleados para poderla ver y poder hablarle. Pero por desgracia, al final de la salida no logró verla. Entonces decidió al siguiente día llegar un poco más temprano antes de la entrada de todos los empleados. Ahí fue cuando la vio caminando. Él, tomándola del brazo, la llevó a una banca para poder platicar. Entonces allí comenzaron a conocerse un poco a poco. Eh, Ella le decía a él que se alejara, porque solamente causaba muchos problemas a todas las personas que le conocían. Entonces a Juan Pablo no le interesó esta advertencia, sino que le decía que no dejaba de pensar en ella y que fue la única que vio su pintura, etcétera, etcétera. Al día siguiente decidió hablarle por teléfono a su casa. Entonces, diciéndole lo mismo, no dejaba de pensar en ella, ese tipo de cosas. Entonces, ella correspondió un poco a esos sentimientos. A partir de ahí, Juan Pablo vio el mundo de todo de color rosa, ya que había correspondido esos sentimientos un poco. Al día siguiente volvió a hablar a la casa de María para poder platicar un poco, pero esta vez no se encontraba. La señorita de María no se encontraba en su casa, sino que le había dejado una carta. Entonces Juan Pablo, muy feliz, fue a la casa de María para poder tomar esa carta. Cuando llegó la recibió un hombre ciego. Al presentarse se presentó como Allende, el esposo de María. Entonces aquí fue donde generó confusión Juan Pablo, ya que nunca le había comentado a María que estaba casado, que tenía otra vida, que ya tenía esposo. Entonces, días después, cuando los dos lograron verse, él generó preguntas de por qué no me habías dicho, por qué no le había dicho que estaba casada, que tenía esposo y ese tipo de cosas. Entonces, el problema era que ella no le decía nada, solamente se quedaba callada o solamente evitaba ese tipo de preguntas. Entonces aquí fue donde generó la primera discusión con palabras bastante fuertes y una gran pelea. Después de todo esto, las salidas se comenzaron a solamente a tornarse en eso, en peleas, discusiones. Poco a poco fue bajando ese tipo de discusiones, fue bajando un poco el nivel de fuerza que tenían las palabras incluso. Entonces, un día llegó la gran pregunta que tenía que hacerle Juan Pablo a María, si se acostaba con su esposo Allende. Obviamente María respondiéndole que sí, eh, generando mucha tristeza, Juan Pablo comenzó a ir a bares para ahogar sus penas en alcohol, encontrar peleas con varias personas que estaban allí. Entonces, durante todo este periodo, decidió escribirle varias cartas disculpándose por lo agresivo, por lo hiriente que fue con María. Y pues ya correspondiéndole las cartas, decidió ir a verla en su casa. Cuando llegó le atendió un hombre, el cual su nombre era Hunter, era primo de Allende. Entonces
él le invitó a su casa a entrar y comenzaron a platicar un poco y a conocerse. Hablaron sobre literatura, pintura, etcétera, y otros tipos de temas. Hasta que salió María. Muy feliz, vio María a Allende, lo tomó aparte y se fueron a caminar y a hablar los dos juntos, llegando a la playa a sentarse. Entonces María, muy feliz, le decía que no dejaba de pensar en ella, en él, y bueno, ese tipo de cosas. Después se recostó Juan Pablo en sus piernas y comenzó mientras ella le explicaba varias cosas, no le prestaba atención, sino que se perdía en el mismo, llegando a la conclusión de que María se acostaba también con el primo de Allende, con Hunter. Entonces, esto otra vez llevándolo esto a las andadas a ahogar sus penas en alcohol, generando pelea, ese tipo de cosas. Hasta que un día contrató una prostituta, en el cual durante el acto se dio cuenta que había una gran similitud entre la prostituta y María. Entonces, después de cierto tiempo en la bañera para refrescarse y refrescar sus ideas, decidió escribir una carta bastante hiriente y con palabras muy fuertes, diciéndole que era una prostituta, que andaba con varias personas, con el primo de que andaba con él, con el primo de Allende y ese tipo de cosas. Después de esto, al escribirle la carta la lleva a la estación de correos. Cuando salió de allí se arrepintió de haberle escrito esa carta, volvió con la señorita que lo atendió pidiéndole que le devolviera la carta. Pero la señorita le había pedido el ticket para que le devolviera esa carta. Juan Pablo, por desgracia, lo había perdido. Entonces, la señorita no pudo devolverle la carta que le había dado. Y bueno, ahí generó un conflicto y una gran discusión, igual con varias maldiciones y casi generando una pelea. Por desgracia, Juan Pablo no pudo obtener la carta de nuevo, sino que regresó a la casa corriendo antes de que llegara la carta. Ya llegando casi a la casa, se escondió entre los árboles y desde lejos vio a María y a Hunter caminando juntos, saliendo de la casa. Pero luego comenzó a llover. Entonces los dos decidieron regresar a la casa. Los dos decidieron regresar a la casa por la llovizna. Juan Pablo, lamentándose por fuera, esperó a que María fuera a su recámara. Entonces él con el cuchillo en la mano decidió subir a la casa, treparse, entrar a la ventana de la cárcel y encontrar el cuarto de María. Entonces entró al cuarto de María, encontró a María acostada en la recámara, él tomándola de la cabeza y con el cuchillo en la mano. María le preguntó a Juan: ¿qué vas a hacer? Tristemente le preguntó. Entonces él diciéndole: me has dejado solo. Le clavó el cuchillo en el pecho varias veces hasta cometer el homicidio. Después de cometer el asesinato, él en la madrugada fue con el esposo de María, Allende, el cual diciéndole todo, que era amante de él, que era amante de Hunter y que se había acostado con varias personas. Entonces, enfurecido, Allende decidió golpearlo, pero bueno, por su ceguera se tropezaba y se lastimaba solamente él. Después de aquí nos movemos a la siguiente escena en el cual ya aparece Juan Pablo en la cárcel. Él, estando en la cárcel, reflexionaba sobre el por qué había cometido suicidio Allende. Y bueno, aquí es donde termina la historia del libro El túnel. En lo personal fue un libro bastante fuerte y muy interesante a mi parecer, y muy impresionante, ya que el autor genera, ¿cómo decirlo? Genera las escenas muy detalladas al momento en el que Juan Pablo generaba esas escenas y posibilidades que podría crear al momento de reencontrarse con María. E incluso al momento de enamorarse, muchos de nosotros hemos pasado con ese tipo de cosas, generando escenas
románticas, bonitas, en el cual nos hacía sentir bien. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.